¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oramos al Señor. Bendito Dios, en esta mañana tu palabra ha sido abierta para ser leída y ahora para ser estudiada. Oramos, Señor, que sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, para penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Por favor, rétanos a través de la lectura de tu palabra y de cada historia que compartiremos. Tu presencia sea poderosa en este lugar para ministrar nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ustedes saben que hemos empezado una nueva serie. Esta serie se titula Jesús y su paternidad. Y lo que vamos a intentar durante este mes, en cada mensaje, hablar acerca del corazón paternal de Jesús. Sin embargo, este Jesús que tenía un corazón paternal con sus discípulos, no podemos olvidar que también fue hijo. Y como hijo seguro, vivió algunas experiencias muy particulares que probablemente significaron un reto para él en su humanidad, pero también para los padres. Y yo creo que si vamos a hablar de paternidad de Jesús, la idea es poder encontrar algunos principios que nos ayuden a nosotros a ser los padres que Dios quiere que seamos. Esa es la intención en este mes. Y creo que la historia de José y María como padres de Jesús significa un reto mayor que aún para nosotros, porque imagínate, fueron los padres del creador del universo, ¿no? Y fue un reto mucho mayor para ellos. Sin embargo, Dios les asignó esa misión, y cuando Dios te asigna una misión, te da la capacidad para poder hacerlo. Y creo que José y María cumplieron su misión. Sin embargo, nos dejan algunas verdades y algunos principios que podríamos aprender en esta preciosa mañana. Por eso el sermón se titula Jesús y su relación con José y María. Ahora, para las mujeres que ya son mamás, llevar un bebé en el vientre ya es un desafío muy grande, ¿no? Es un reto que implica muchos sacrificios. Pero criarlos es un desafío mayor todavía, ¿sí o no? Porque tal vez el sacrificio de llevarlo en el vientre dura 9 meses. Pero cuando hay que criar a los hijos, eso dura muchos años. Y ahora que estoy experimentando el ser papá de un hijo casado, yo pensé que cuando uno se casaba, uno ya se olvidaba completamente, ya no le importaba la vida del hijo o la hija. Pero no, uno sigue siendo padre, ¿no? Uno sigue orando por los hijos, uno sigue expectante de que las cosas le vayan bien, de que sean felices. Y creo que la misión de ser papá es algo, de ser mamá, es una misión que no termina hasta nuestra muerte. Ahora, todos entendemos que un hijo y una hija es un regalo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es el regalo más hermoso después de la salvación que los padres podemos recibir, ¿verdad? Tanto que la Biblia dice que los hijos son herencia del Señor, ¿sí o no? ¿No? Herencia de Jehová son los hijos. Entonces uno mira al hijo y dice, ¿qué va a ser esto herencia? No, sí lo es. No parece, pero sí lo es. Y la hija también, ¿sí o no? Pero no deja de ser
la responsabilidad más grande que asumimos sobre la tierra. Y recuerda esto, por favor, todos los que somos padres. No es tener más dinero, no es comprarnos una casa moderna, no es tener el auto del año, es sembrar en nuestros hijos verdades profundas que puedan forjar su carácter y ayudarlos a alcanzar el verdadero éxito en la vida. Lo más complicado de todo es que la gratitud generalmente es tardía en el corazón de los hijos, ¿verdad? Es tardía, ¿no? A veces uno empieza a agradecer cuando ya está casado, cuando tiene hijos y dice, papá, tenías razón, ¿no? Papá, ahora te comprendo, sí, pero ya el papá está viejo, ya pasaron muchos años, hubiese querido escuchar eso cuando eras adolescente, hubiese querido escuchar esto cuando eras joven, ¿no? Pero aún así, no debemos abandonar la misión. Dile que está a su lado, no abandones la misión. Tenemos que seguir adelante sin desmayar, porque aunque tal vez tengamos hijos que no son agradecidos, nosotros todos criamos con la esperanza que algún día ellos tengan la actitud correcta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por esa razón no pierda la esperanza. Puede que tu hijo o tu hija no brota los frutos en la adolescencia, en la juventud, pero en algún momento, porque yo creo que lo que sembramos cosechamos. Y si sembramos lo correcto, vamos a cosechar lo correcto. Así que el día y la hora en que los frutos aparezcan, ojalá todos sepamos cuándo. Pero creo que tenemos que creer y confiar que algún día hemos de ver frutos en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que José y María estaban aprendiendo a ser padres, como muchos de nosotros, ¿sí o no? Como todos, ¿no? Aprendiendo a ser padres. Pero también creo que a los hijos, ¿no? A nuestros hijos también están aprendiendo a ser hijos. O sea, todos estamos aprendiendo, estamos en el proceso. Y creo que conocer algunas familias, conocer algunas historias, nos ayuda a entender cómo funciona este tema de la familia, porque ojalá nos enseñaran en la escuela o en la universidad o en algún lugar o sea como un chip que podamos meter a la cabeza y sepamos cómo funciona. Pero yo creo que todos aprendemos a ser padres, aprendemos a ser hijos y creo que el desafío es que podamos mirar a esta familia como un ejemplo a seguir. Así que voy a ir por 3 fases. Voy a hablar de la infancia de Jesús, luego voy a hablar un poco de la adolescencia de Jesús y luego voy a hablar de la juventud de Jesús. Ojalá me alcance el tiempo, porque lo que quiero es ayudarles y ayudarnos mutuamente para que podamos entender cómo trabaja nuestro corazón, cuáles son los principios de Dios para ser buenos hijos y buenos padres, pero al mismo tiempo cómo funciona nuestro cerebro. Y yo creo que esta es una linda oportunidad para darle gracias a Dios por venir a la casa del Señor, donde podemos aprender palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, qué bueno que viniste a la casa del Señor. Ahora denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 1, Jesús en la infancia. Lucas capítulo 2, verso 21-22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. ¿Cómo le pusieron? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Note la historia, por favor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ¿qué dice? Le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentárselo ¿a quién? Al Señor. Ahora, en esta porción, permítame decir rápidamente algunas cosas que creo que son muy valiosas. Una de las prácticas judías, aún de la antigüedad, era que cuando le nacían un hijo o una hija, le asignaban un nombre que tenía un significado. Me gusta eso porque, por favor, no piense que es entrar al misticismo o algo así, sino que creo que de forma natural alguien busca las raíces de su nombre.
de forma natural, alguien pregunta, papá, ¿por qué me pusiste este nombre? Y qué lindo es cuando ya nos haya encontrado el Señor siendo jóvenes y traemos hijos al mundo y le asignamos nombres que tienen significado, o más aún las historias de esos personajes son de personas que fueron importantes, que fueron influyentes en la historia, que de alguna manera, o tal vez el nombre en sí mismo, tenga un significado. Y creo que es importante que nosotros reflexionemos sobre eso. Claro, alguien puede decir, ay, pastor, ya me nacieron los 5 hijos, ¿qué voy a hacer? No, es que a la medicina puede ser preventiva para otros. Tal vez tú tienes hijos que algún día tendrán hijos, y un buen consejo sería, ponle un bonito nombre, un nombre honroso, un nombre que tenga significado, ¿no? Esto es muy interesante. La otra vez miraba un video, una noticia en la televisión, que en la sierra de nuestro país le están poniendo nombres americanos a algunos de los muchachos. Y hay uno que se llama Michael Jackson. Entonces uno dice, pero que ¿cómo suena llamarlo, no? ¿En base a qué se inspiraron? Y claro, todos sabemos, pero a veces cogemos nombres de personajes famosos, de cantantes famosos. Bueno, cuando mi primer hijo nació, Romy y yo dijimos, vamos a ponerle Josías, ¿no? Y al otro vamos a ponerle Asaf. De hecho, que diga Asaf no ha sido tan fácil para él, casi le hacen bullying por el nombre, ¿no? Pero él entendió el significado de su nombre. Y ambos sentían muy felices de saber en qué se podrían convertir o cuál sería el factor de influencia, porque yo recuerdo que a Asaf yo le decía, mi hijo, te pusimos ese nombre porque nosotros oramos a Dios para que algún día tú ministres con alabanza, toques la música, y así le compartíamos un poco el sentir. Le comprábamos guitarrita, batería, cosas chiquitas de juguete, todas las pateaba. Decíamos, va a ser futbolista, entonces no va a ser músico. Pero curiosamente, con el tiempo fue despertando algo en su corazón. Porque yo creo que de alguna manera los nombres no es que ejercen una influencia, pero conocer la historia, conocer las raíces de esos nombres, podría de alguna manera inspirar sus vidas. Así que un bonito consejo para los padres, para aquellos futuros padres, pónganle un nombre con significado a los hijos. Otra cosa que encontramos aquí es que lo dedicaron. Dedicaron a Jesús al 8º día de nacido, lo trajeron y lo presentaron al Señor. Y yo creo que presentar un hijo, una hija al Señor significa tomar conciencia, escuche esto, tomar conciencia de que no son mis hijos, sino que son del Señor. Y que debo criarlos no a mi manera, sino bajo los principios de Dios. Eso es dedicarlo. Muy diferente a bautizarlo. La Iglesia Católica promueve el bautismo para niños y yo creo que ahí hay 2 errores que se cometen cuando se bautizan niños. Primero, la Biblia dice, arrepiéntanse y bautícense. Si bautizan a un bebé nacido, ¿de qué se arrepintió el bebé? No tiene la capacidad de reconocer sus faltas, ¿no? No tiene la capacidad de reconocer sus faltas. Por lo tanto, no es correcto que se bauticen niños. ¿Por qué razón? Porque necesita arrepentirse de sus pecados. Pero el segundo error es que el bautismo bíblico es por inmersión, no por aspersión. Es por inmersión. Por lo tanto, cuando le mojan la cabecita, ese es un bautismo que no está en la Biblia. Entonces hay 2 errores que se cometen porque precisamente hay una tradición que supera al principio de la palabra cuando se desconoce la verdad. Lo que la Biblia habla no es de un bautismo para niños, pero sí habla de una dedicación para niños. La dedicación, nuevamente, es el compromiso de los padres de poder presentar a su hijo delante del Señor, a su hija delante del Señor. Ahora, claro, aquí es al 8º día de nacido, tú lo puedes presentar aún cuando ya está grandecito, pero no es que órele pastor para que le vaya bien, porque no es esa la idea. La idea es el compromiso que yo voy a hacer
públicamente estoy tan convencido que quiero dar testimonio que mis hijos son hijos del Señor. Y por lo tanto los voy a encaminar en el temor de Jehová, aunque eso cueste, aunque eso sea difícil, pero es importante que lo haga. Ahora, ¿uno lo puede hacer en su propia casa? Claro que sí, tú juntas a la familia y dedicas a tu hijo al Señor. Pero también lo puedes hacer aquí en la iglesia y de tal manera que todos somos inspirados. Hay diferentes formas de hacerlo, pero nuevamente es el compromiso de los padres de criar a sus hijos en el temor de Jehová, porque están conscientes de que no son de él, no son de ella, sino son de ¿quién? ¿Son de quién? Si tienes un hijo a tu lado, dile: tú eres del Señor. O una hija. Ahora, permítame explicar algo más antes de darle 3 consejos muy importantes aquí. El Instituto Nacional Montessori de Barcelona, en uno de sus artículos lanzados el año 2021, Neuroeducación, entendido el cerebro para mejorar el aprendizaje, dijo esto: en el cerebro infantil, escuche, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Por eso es que los niños aprenden más rápido que los adultos. Y cuanto más rico, escuche esto, y cuanto más rico es el ambiente en el que se encuentra el niño, es decir, más saludable, mayor es el número de conexiones, dando lugar a un aprendizaje más rápido y más significativo. O sea, no basta solo con tener neuronas, porque se come para que tenga más neuronas. Sí, es verdad, cuando uno se alimenta bien, aumentan las neuronas. Pero no basta solo con tener neuronas, tiene que haber una interconexión. Y cuando se interconectan las neuronas, entonces la conducta va a mejorar, el aprendizaje va a crecer, aprendizaje que tiene que ver con entender y practicar. Por esa razón es importante no solamente alimentar a nuestros hijos, sino que es importante crear un ambiente confortable. El ambiente o entorno, al igual que la genética, porque también es genético, condiciona la forma en que el cerebro se va construyendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas del cerebro se conectan entre sí. A esta capacidad del cerebro de cambiar físicamente para adaptarse la llamamos plasticidad cerebral, que es la clave del desarrollo cognitivo, y escuche esto, y el desarrollo de las competencias. ¿Qué son competencias? Son habilidades. Si tu hijo, por ejemplo, tiene habilidades para cantar, tocar un instrumento, para el deporte, o para una de esas habilidades para pintar, cuando el ambiente es confortable, escuche esto, cuando el entorno es saludable, entonces ellos aprenden más, porque el cerebro, cuando hay un entorno pacífico de amor, entonces las neuronas se interconectan. Pero cuando el ambiente es hostil, hay violencia, hay humillación, hay maltrato, hay influencia mala alrededor, entonces puede que el alimento multiplique las neuronas, pero no se interconectan. Y no desarrollan el aprendizaje, que es muy importante. Ahora, si todos miramos hacia atrás, uno decimos: uy, ya entendí por qué soy así. Porque probablemente muchos de nosotros hemos estado en ambientes hostiles. Pero gloria al Señor, porque con el poder del Espíritu Santo Él puede restaurar lo que el diablo quiso destruir, ¿verdad? Sin embargo, la ventana para el desarrollo emocional parece abrirse a los 2 meses de nacido, y escuche, y se cierra a los 2 años y medio. Esta es una investigación científica que se ha hecho. Si durante ese periodo percibe que mediante rabietas puede conseguir aquello que quiere, es probable que continúe utilizando ese método hasta que la ventana nuevamente se abra. Esto es muy importante porque la forma en que logra lo que quiere en la vida, puede usar un método equivocado, y eso lo aprende entre los 2 y los 2 años y medio. Pero hay otra ventana, que es la ventana de la adquisición del lenguaje hablado.
En otras palabras, te comunicas aunque es muy pequeño y le preguntas qué quieres, qué deseas. ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? No, no se zapatea, no se tira al suelo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Entonces, esa forma de comunicar se puede aprender hasta los 5 años. Por esa razón es importante que nosotros como padres entendamos cómo funciona el cerebro. Pero luego esa ventana se cierra y se vuelve a abrir a los 10 años, dicen los investigadores. De los 10 a los 12 años. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que hay actividades que podemos nosotros incluirlas para que ellos puedan desarrollar un aprendizaje saludable, actividad física, aprendizaje de calidad, estimulación temprana, nutrición adecuada, pero sobre todo ambientes confortables. Yo creo que esto es muy importante, ambientes de armonía, ambientes de amor. De allí que hay 3 consejos que yo creo que surgen de la palabra y aún entendiendo la forma en que se analiza el cerebro. 3 consejos sencillos y prácticos, puedo darles muchos más, pero 3 que pueden bendecir tu vida. El primer consejo es muéstrales afecto constantemente. Si eso es lo que va a ayudar a construir un cerebro saludable, entonces vamos a darles afecto constantemente. No solamente en su cumpleaños, no solamente en Navidad, en Año Nuevo, no solamente en el Día del Niño o qué sé yo, sino todo el tiempo. Alimenta emocionalmente el corazón de tu hijo y de tu hija. Segundo, dedícalos al Señor. Dedícalos al Señor, entendiendo, asígnale un nombre correcto, críalos en el temor de Jehová, tráelos a la casa del Señor, haz lo que te toca hacer para que ellos comprendan que ellos son de Dios, le pertenecen al Señor y que nuestro deber es forjarlos en su corazón. Y tercero, enséñales la palabra de Dios, ya que su cerebrito es muy fresco y aprenden muy rápido. Si hay ambientes saludables, son como una esponjita que reciben mucho. Entonces, siembra la palabra de Dios. Es increíble cómo pueden memorizar versículos. Es increíble cómo pueden aprender tanto de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a estas enseñanzas? Punto número 2. Jesús en la adolescencia. Lucas capítulo 2, versos 41 al 46. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, escuche esto, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Note esto, por favor. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaba entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después, ¿a alguien se le ha perdido su hijo adolescente 3 días? Le hallaron en el templo. Quiero que observe, por favor, algunos aspectos interesantes en la historia. Nuevamente, conforme a la costumbre de la fiesta judía, entonces, cuando un hijo cumplía 12 años, lo dedicaban una vez más, o lo presentaban, o le daban, o le otorgaban otras responsabilidades que no recibían cuando tenían menos de 12 años. A esto, hoy en día todavía es una práctica en Israel que a los 13 años se le otorga estas facultades. Hay una fiesta judía que se llama el Bar Mitzvah, o para las mujercitas el Bat Mitzvah, que precisamente tiene la connotación de que a partir de esa edad el adolescente se involucra en las actividades de adultos. Por ejemplo, en las sinagogas judías, un niño no puede ingresar al auditorio. Puede ingresar solo cuando ya tiene 12 años. ¿Por qué? Porque mientras tiene menos edad, está siendo enseñado en un área para niños, como nosotros que tenemos Discoveryland. Y que a los 12 años, entonces, hay una ceremonia de presentación y le invitamos a servir en Discoveryland o a venir a formar parte de los adultos. ¿Por qué razón? Porque es una concepción judía.
Entonces, esta concepción da la idea de que el niño se vuelve hombre a los 12 años. O la niña se vuelve mujer a los 12 años. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, claro, dice, pastor, hombre es otra cosa, es verdad. Pero a los 12 años, ¿no es acaso que nuestros hijos desarrollan fisiológicamente aún la capacidad para procrear? Aún para procrear. Claro, decimos, no, eso todavía no va a pasar cuando se casen, pero tienen la capacidad. Entonces nosotros muchas veces retrasamos, y este es un problema occidental, no solamente de Latinoamérica, sino del occidente, de retrasar la forma en que le enseñamos a nuestros hijos a asumir responsabilidad. Entonces le decimos, estudia, mijo, acaba tu carrera, estudia tu maestría y tu doctorado, y recién yo te voy a apoyar todo el tiempo, y después ya veremos si consigues trabajo o no. Y de pronto puede que haya un gran corazón, pero si no se le otorga responsabilidad, hay un peligro. Entonces a los 12 años, ¿qué pasaba con el judío? Entraba a la sinagoga. A los 12 años se enrolaba en los negocios de su padre. A los 12 años. A los 12 años asumía responsabilidad de hombre. Por eso es que nosotros en el occidente tenemos etapa infancia, pubertad, adolescencia, joven adulto, súper joven adulto, pero nadie quiere ser adulto. Pero en la concepción del Medio Oriente, la idea es que el niño pasa a ser hombre y la niña pasa a ser mujer a los 12 años. Y asume responsabilidades de hombre, responsabilidades de mujer. Se enrolan en los negocios de su padre. Cuando Josías cumplió 12 años, lo mismo hice con Asa, pero ya que conté de Asa, voy a contar algo de Josías. Cuando él cumplió 12 años, me decía, papá, ¿ya soy hombre? Y yo le decía, todavía, mijo, hay manifestaciones fisiológicas. Y cuando estas aparecieron, entonces nos fuimos a celebrar. Fuimos a una pollería. Él y yo, solos, ¿no? Vamos a sentarnos dos hombres a celebrar y a conversar. Y después que oramos y le dimos gracias a Dios, le dije, mira, mi hijo, a partir de ahora no te voy a tratar como un niño. A partir de ahora te voy a tratar como un adulto. Y te voy a entregar responsabilidades que no te entregaba antes. ¿Así, papá? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, yo me voy a la iglesia a servir a papá Dios a las 6 de la mañana todos los domingos. Así que a partir de ahora te vienes conmigo a las 6 de la mañana. Claro, emocionado al comienzo, pero en el tiempo se fue tornando difícil, ¿no? Pero fueron algunos acuerdos que hicimos. Cuando yo viajaba, por ejemplo, yo le decía, mi hijo, tú eres el hombre de la casa, te quedas a cuidar a tu mamá, te quedas a cuidar a tu hermano. Entonces le fui entregando responsabilidades y quería que él aprenda a amar lo que yo hacía, porque de lo que yo hacía, él disfrutaba. Entonces él era beneficiado. Por lo tanto, tenía que aprender a amar el negocio de su padre, ¿no? Las actividades de su padre. Ahora, estas cosas fueron forjando el corazón de Josías. Fueron de alguna manera haciéndole valorar. Fíjese que una vez un hermano me dijo, pastor, mi hijo desprecia mi trabajo. ¿En qué trabajas? En construcción. Llévalo a trabajar contigo. Llévalo a trabajar contigo. Que pruebe a ver si puede cargar una lata de cemento, que pruebe si puede cargar los ladrillos, y luego va a terminar valorando tu fuerza, va a terminar valorando lo que tú estás haciendo. Y yo creo que nuestros hijos a veces desconocen lo que hacemos, pero tenemos que de alguna manera involucrarlos en nuestro negocio para que aprendan a valorar lo que nosotros hacemos. Por eso Jesús fue carpintero. Pero fíjense cómo funcionó, qué pasó aquí. Dice que se quedó el niño en Jerusalén. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? Porque estaba siendo transformado de niño a hombre. Y él entendía que tenía que estar en un negocio de su... Y él pensó que era su padre que estaba en el cielo. Porque acuérdense que él era hijo de Dios. Su nombre es Jesús, Salvador. Él sabía cuál era su misión. Entonces pensó que cuando ya tenía 12 años y se volvió hombre, quizás podría ser el momento. Como quiera que fuese, la historia nos deja algo muy poderoso
dice que se quedó, se perdió. ¿Y qué pasó con José y María? ¿Qué estaban haciendo? Buscándolo. ¿Y cuántos días se perdió? Ahora, si tu hijo se pierde 3 días, ¿cómo tú te sientes? Eso es lo que los adolescentes no piensan, ¿no? Los adolescentes muchas veces dicen, ay, ¿por qué te preocupas si recién son las 12? Y uno dice, ay, en mi casa se llegaba a las 9 de la noche. Pero de alguna manera nosotros estamos siempre preocupados por nuestros hijos. Ahora, si llega tarde, pero si no llega un día, si no llega 2 días, si no llega 3 días, tenemos el corazón en la boca. Sin embargo, en el verso 48 nos dice esto la historia. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, ¿qué le dijo? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora pregunta, ¿cómo estaba el corazón de José y María? ¿Cómo estaban? Hay que ser papá para entenderlo, ¿sí o no? Angustiado. Y yo creo que naturalmente ellos estaban intentando ahora, porque una cosa es criar un niño y ahora otra cosa es criar un adolescente. Y el adolescente tiene eso que como que no le preocupan las cosas, como que todo está bien, como que eres un exagerado. Y miren la respuesta de Jesús. Verso 49. Entonces él les dijo, ¿y por qué me buscabais? Acuérdense que María es humana. María, no, a este lo mato ahorita, ¿no? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mira las respuestas de Jesús. Ahora, yo creo que Jesús está concentrado en su propósito. Pero creo que el corazón de José y de María no está preparado para escuchar esas respuestas. Como muchas veces nuestros hijos nos prueban a veces. Nos responden cosas que a veces nuestra cabeza no entiende. Porque uno le dice, pero es que mi hijo, ¿no te das cuenta que si caminas escribiendo en tu celular, te vas a caer un día en un hueco? Y te dice, mamá, yo nunca me he caído en ningún hueco. La otra muchacha llega muy tarde a la casa y pasa por un pasaje oscuro. ¿No te das cuenta que pasar por ese pasaje oscuro te pone en peligro? Nunca me pasó nada. Porque tienen respuestas de esa naturaleza, ¿sí o no? Tienen respuestas como no entiende, no comprende qué tienes en el cerebro. Pues déjenme explicarle qué tienen en el cerebro. El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, en un artículo que recién se ha lanzado este año 2023, dice esto. Aunque el cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana, 12, 13 años, los años de la adolescencia sirven para afinar su funcionamiento. En otras palabras, todavía no funciona bien ese cerebro. Está en proceso de funcionamiento. El cerebro termina de desarrollarse y de madurar, escuche esto, aproximadamente a los 30 años. ¿Será por eso que Jesús empezó su ministerio a los 30 años? Hasta los 30 años el cerebro va desarrollando toda la maduración que necesita. Déjeme decir algo más. La parte del cerebro detrás de la frente, esta parte de acá, se llama corteza prefrontal. Es una de las últimas partes en madurar, esta parte del cerebro. Y esta área, escuche, es responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. Justo esta parte del cerebro que no se ha desarrollado en los adolescentes es lo que le va a ayudar a tomar buenas decisiones, a planificar muy bien y a establecer prioridades. Ahora entiendo por qué no tiende su cama cuando en esa cama duerme.
¿O por qué no come las verduras si eso le va a hacer bien a su salud? Ahora comprendo. Porque el cerebro no le ha desarrollado. Entonces cuando te dice, ¿cómo yo? Claro, tú tienes 50 pues. ¿Cómo yo sí lo hago? ¿Cómo yo? Es que el cerebro no se ha desarrollado. Ahora, esto no es una justificación, porque no vaya a decir, el pastor ha dicho, mi cerebro no se ha desarrollado todavía. Los cambios en las áreas del cerebro, que son responsables de los procesos sociales, pueden hacer que los adolescentes, escuchen, estas son investigaciones que se han hecho, se concentren más en las relaciones con los compañeros y las experiencias sociales que con la familia. Por esa razón, afuera hablan y en la casa no lo hacen. Podría ocasionar que los adolescentes corran más riesgos, ya que para ellos los beneficios sociales superan las consecuencias de esa decisión. Aunque le hagan el bullying, pero prefiere estar con los amigos. Entonces, de alguna manera, la capacidad de poder analizar, de reflexionar, está bloqueado. Ahora, estoy obviando muchos otros artículos que he encontrado de que hablan de la adolescencia crónica. O sea que hay chicos que tienen 20, 30, 40 años y todavía tienen mente de adolescente. Ese es otro gran problema. Y hoy en día la tecnología ha retrasado la maduración de los cerebros en la juventud. Son estudios. Estos riesgos pueden ser negativos o peligrosos, o pueden ser positivos, como hablar con un nuevo compañero en clase, unirse a un nuevo club, practicar un nuevo deporte o hacer buenos amigos en la iglesia. Pero es importante. El cerebro adolescente, escuche, tiene una capacidad asombrosa para adaptarse y responder a nuevas experiencias y situaciones. Por esa razón hay que usar ese cerebro, hay que entrenarlo. Que tomen clases desafiantes, hacer ejercicios, participar en actividades creativas como el arte, la música, pueden fortalecer los circuitos cerebrales y ayudar al cerebro a madurar. Hay varias técnicas que recomiendan, ¿no? Por ejemplo, aprender un idioma, la música, son algunos de los elementos que te ayudan a interconectar tus neuronas. Por ejemplo, cepillarse con la mano que no te cepillas siempre, ¿no? O hacer las cosas un poco más difíciles te ayuda también a interconectar las neuronas. Ahora, todo esto que es científico, de alguna manera necesitamos entenderlo para saber cómo tratar con nuestros hijos adolescentes. Porque a veces no sabemos. Pero ¿por qué razón este loco para viajando por todos lados? Pierde el tiempo acá, se va de parranda, hace esto, hace lo otro. Pero llega borracho, llega sin plata, no te das cuenta que trabajaste todo el mes y te lo gastaste en una semana. Y de pronto pareciera que no entienden el peligro. ¿Por qué andas con esa relación inadecuada, incorrecta? Esa muchacha no es cristiana, ese muchacho no es cristiano. Qué sé yo, esos amigos no te convienen. Pero pareciera como que no entendieran. Y es que estamos luchando con un problema que es natural y que exige nuestra mayor dedicación como padres. Entonces no significa que nos tengamos que abandonar y decir, bueno, ya hasta que madure el cerebro. No, sino más bien tomar 3 consejos muy prácticos para poder tratar con nuestros hijos adolescentes. Y aquí está el primero. Establecer reglas en casa. Yo creo que eso es importante. Y las reglas no solamente es hora de alimentación, hora de dormir, no solamente eso. Las reglas incluyen aún los beneficios. Los beneficios son importantes, pero tienen que ir acompañados de reglas. Por ejemplo, nuestra familia tiene derecho a comer, es un beneficio, es una responsabilidad nuestra. Pero creo que la regla podría ser que disfruten también lo que nosotros disfrutamos. ¿Sí o no? Si para nosotros es importante venir a la iglesia, para ellos tendría que ser importante venir a la casa del Señor. Es la regla, mijo. Es la regla. Vienes a la iglesia, comemos juntos. Y de alguna manera establecemos reglas saludables
como el respeto, la puntualidad, la comunicación, la honestidad, la sinceridad, reglas que nos van a ayudar a poder forjar el corazón de nuestros hijos adolescentes. Segundo, fortalece la comunicación. Yo sé que es difícil hablar con adolescentes, y más aún con jóvenes con mente de adolescente. No quieren hablar, no quieren expresar. Ya papá, ya mamá, ya no me fastidia, ya déjame tranquilo, por favor, déjame tranquila, yo ya sé. Tú solo confía. Y de pronto tienen frases diabólicas, ¿no? Que van en contra de lo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que fortalecer la comunicación aunque sea difícil. Y yo sé que lo último que nos van a decir cuando están adolescentes es que están enamorados, ¿no? Porque saben lo que le vamos a aconsejar. Pero creo que es importante que nosotros aprendamos aún a tratar esos temas con ellos y tragar saliva para poder hablar correctamente. Pero tercero, crece en tolerancia y en perdón. Pero no te puedes enojar porque no tiende la cama, porque deja la verdura. Entiende que la parte del cerebro que no se ha desarrollado completamente no está jugando a su favor. Pero tenemos que nosotros crecer en tolerancia y seguir fortaleciendo las reglas. O sea, no nos cansemos de forjarlos en las reglas, pero tenemos que tener la tolerancia, la capacidad para poder comprenderlos y para poder perdonarlos. Y me gusta la historia, porque la historia de Jesús dice que cuando le pregunta, ¿no? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Verso 50, mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice la Biblia? Y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos. Nota esto, por favor. El creador del universo, el diseñador de la vida humana, se sometió a José y María. Tal vez cuando Jesús les explicó, José y María dijo: ¿qué dice? No le entiendo a este Jesús. ¿De qué padre está hablando si tú eres su padre? Tal vez no entendieron. Pero luego, esto no lo dice la Biblia, pero yo entiendo que Jesús empezó su ministerio no a los 12, sino a los 30. Lo cual significa que cuando José habló con Jesús, le dijo: sí, Jesús, tienes razón. Tendrás que enrolarte algún día en los negocios de tu Padre que está en el cielo. Pero mientras tengas 12 años y más, te vas a enrolar en los negocios de tu Padre que está aquí en la tierra. Entonces dice la Biblia que se sujetó a ellos y fue carpintero. Escucha, por favor, porque hay hijos que dicen: ay, mi papá no es tan inteligente para que pueda comprender mis sueños, los anhelos míos. No me comprenden las cosas que yo quiero hacer. Tienes aquí un poderoso ejemplo. Al creador del universo, sometiéndose a José y María, padres terrenales que tal vez no tenían la capacidad para comprender los grandes planes de Jesús, pero Jesús se sometió. Y si Jesús lo hizo, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Si el creador del universo fue capaz de someterse a las autoridades en la tierra, ¿por qué razón yo me creo superior al punto que no me voy a someter a una autoridad? Por esa razón el principio es muy importante. Y es que tenemos que establecer las reglas, tenemos que fortalecer la comunicación, pero también crecer en tolerancia y perdón. Esto es muy interesante, porque cuando los pastores me dicen: ay, pastor, no sé cómo hacer con algunas ovejas, le digo lo mismo: establece las reglas, fortalece la comunicación y crece en tolerancia y perdón. Porque somos autoridad de parte de Dios y tenemos que forjar el corazón de los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero espero que estos 2 puntos hayan sido suficientes para que cada uno de nosotros podamos ser capaces de poder entender esta poderosa verdad. Pero permítame terminar con la conclusión.
Jesús, siendo el Hijo de Dios, honró a sus padres con amor y obediencia. Si tú y yo somos hijos, aprendamos a honrar a nuestros padres. El amor se expresa con gratitud, y gratitud se expresa con servicio. Por esa razón, si tú amas a tus padres, agradécele. No esperes ser viejo para hacerlo. Agradécele. Y si tú eres agradecido, sírvele. Sírvele. Sirve a mamá. Sirve a papá. Y creo que es muy importante esto que estamos diciendo. Recuerda que el amor no es teórico, sino práctico. Y la Biblia dice que el amor no hace nada indebido, el amor no es egoísta, el amor no es injusto, dice la verdad, todo lo sufre, todo lo espera, lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y una cosa más importante aún, solo se puede amar si Jesús está en tu corazón. Porque la Biblia dice que el que tiene a Dios puede amar, porque Dios es amor. Póngase de pie, iglesia. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.